verso 14, capítulo primero de Éxodo, nos describen qué fue lo que aconteció después que muere José, el protector, el cuidador, el benefactor de ese pueblo judío. Nos dice que cuando él muere, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Alguien dijo que desde que la raza humana cayó, es difícil poder encargarle, poder otorgarle poder, porque enseguida la tendencia de esa persona es que va a querer enseñorearse y esclavizar a su prójimo, por el estado caído en el que él se encuentra. Aristóteles solía decir que algunas personas solamente nacieron para ser esclavas o que califican para ser esclavas. Pero es normal, hermanos, es la tendencia del pensamiento caído, del pensamiento afectado. Vemos prácticamente que en el capítulo primero se comienza un recital de los nombres de los 12 patriarcas, en este caso de los hijos de Jacob. Y Dios, vemos que a lo largo de las escrituras se está mencionando de continuo el nombre de los patriarcas. Cuando empieza a describir la genealogía, los está mencionando. Número uno, porque vemos que les aprecia. Número dos, para que a ti y a mí no se nos olvide y sea muy familiar. Número uno, pudiéramos decir nosotros que no fue por obras, porque si vemos sus actitudes, pues eran muy perversos. La verdad es que todos, excepto José, en este caso gracia de Dios había sobre José, pero de ahí en fuera todos los demás tenían cosas que no estaban correctas. Se parecían mucho a nosotros, hermanos. Entonces vemos que prácticamente esta descripción que hace Moisés, porque Moisés es el autor de Éxodo, la hace con toda la intención de que nosotros podamos tener bien claro lo que el Eterno hizo con ese pueblo. Vamos a orarle al Señor que nos dé la gracia, que nos ayude en esta tarde, preciosa tarde, hermanos, para poder reflexionar sobre la palabra del Señor. Amantísimo Padre, gracias te damos en esta tarde hermosa, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de poder estudiar tu palabra, de poder, Señor, aplicarla a nosotros, de poder después de entender, Señor, qué fue lo que ellos hicieron mal o qué fue lo que hicieron bien, nosotros poder, Señor amado, escoger el camino recto. Por amor a tu nombre, Señor, habla a nuestro corazón, necesitamos oír tu voz. Conforme a tu buen propósito, vivifica esta palabra en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dice que muere José, hermanos. Una vez que muere José, es obvio que toda su generación también comenzó a ser sepultada. Realmente no había mucha diferencia entre los hermanos, tanto los hijos de Lea como los de Raquel, Bilha, Silpa. Prácticamente había poca distancia. Y dice que una vez que muere José, pues como que el efecto dominó, viene sobre todos ellos y van siendo sepultados. Y me llama la atención porque una vez que muere José, el pueblo comienza a crecer, comienza a multiplicarse, comienza a fortalecerse. Vemos la gran providencia de Dios, que mientras estaba José, mientras estaba el rey que tenía afecto, cariño hacia José y su pueblo, sabía lo que Dios había hecho a través de José, el pueblo parece que no se había expandido. Pero una vez que muere José, empieza a haber una multiplicación. Si vamos nosotros ahí a ese pasaje, por favor, en el verso 6, dice así: y murió José con todos sus hermanos y toda aquella generación. Y después el 7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, dice la Escritura. Varias palabras que describen la manera como ellos comenzaron a crecer. Dice: se fructificaron, se multiplicaron, se aumentaron y después se fortalecieron. Vemos la mano de Dios. Una vez que quita prácticamente al que tenía gracia con el faraón y con toda aquella generación, el Señor comienza a hacer cosas grandes en medio de ellos. Y pareciera que es algo similar como cuando nuestro Salvador estuvo aquí. Si te das cuenta, mientras Jesús estuvo ejerciendo su ministerio, pues eran 12, ¿verdad? Y después 70 se añadieron. Y después de eso, hermanos,
Cuando el Salvador muere, ¿qué sucede cuando predica Pedro? 3,000, y luego otros 5,000, y luego 8,000, y al rato ya no tenían, casi que estaban perdiendo el control y descuidaron la dotación de las viudas griegas, y entonces el Espíritu Santo tiene que meter la mano porque eran muchos los que estaban de alguna manera multiplicándose. Amén. Entonces es muy importante. Nosotros podemos confiar en el Señor. Ahora que nuestros hijos están bajo nuestra cobertura, ahora que estamos nosotros criándolos, el Señor va a estar con nosotros, nos va a ayudar. Él quiere que nosotros estemos entendidos que estamos en su tierra de Gosén y que sobre los suyos va a resplandecer la luz, que Él va a estar atento a todo lo que necesitamos. Mas cuando tú te vayas, tú que de alguna manera amas a Cristo, amas a tu familia, oras por ellos, les das buen testimonio, siempre estás procurando tener actividades que inciten a la piedad. Cuando tú te vayas, ten por seguro que va a haber un fruto y que se va a multiplicar también tu descendencia. Amén. Vemos nosotros, si nosotros queremos aprender cómo será tratada la iglesia del presente, nosotros tendremos que estudiar cómo fue tratada la iglesia del Antiguo Testamento, en este caso el pueblo de Dios, porque es exactamente la forma en que el Señor va a estar trayendo el trato sobre nosotros. Y dice que entonces, después de la muerte de este hombre llamado José, comienza una multiplicación, y casi que fue, recuerden que la instrucción era 430 años. Bueno, en este caso le habían dicho a Abraham, no sé si se acuerdan, que en la cuarta generación vendrían prácticamente, saldrían su descendencia, ¿sí? 400 años, ten por seguro que morarán como extranjeros en tierra de Egipto. Pero más o menos cuando habían pasado como 215 años es cuando comienza la multiplicación, y de esos 70 que entraron, registra el libro de Génesis que entran 70, después podemos contar unos 600,000 hombres de a pie, de fuerza, de guerra, dispuestos a la batalla, sin contar mujeres, sin contar ancianos, sin contar niños. Sencillamente viene una multiplicación sobrenatural y salen 600,000, hermanos, hay 600,000 hombres de guerra. Entonces nos damos cuenta que Dios es fiel y que está velando. Nosotros decíamos la semana pasada que el panadero y el copero no eran importantes, porque siempre ha habido panaderos y coperos. Y maldosos, pues la mayoría hacen sus maldades. Eran importantes porque estaban asociados con el reino. Nada más por eso. Es más, es tan tremendo que de esas 70 familias, dice la Escritura que Dios repartió la tierra en 70 pueblos. O sea, nada más date cuenta el amor de Dios por su proyecto, por esa planeación antelada, ¿sí? Ve nada más cómo Dios de continuo está recordándonos: a mí me interesa establecer el reino. Si me acompañas al libro de Deuteronomio, para que veamos prácticamente cómo hubo una multiplicación, dice ahí en el libro de Deuteronomio 32:8, para que nosotros podamos seguir pisando sobre firme, hermanos, y que nadie quiera construir su pequeño reino, sino que entienda que ya hay un reino y que a nosotros se nos llama a pertenecer a ese reino. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Capítulo 32, verso 8 dice así, dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, lean conmigo, según el número de los hijos de Israel. Amén. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. 70 naciones fueron los que poblaron el Nuevo Mundo. Él esparce prácticamente ahí en las naciones, obviamente tomado de los individuos que entraron en este caso a Egipto, 70 individuos. Entonces, hermanos, para nosotros es vital que nadie pierda la brújula, que nadie pierda de alguna manera la ruta, que nadie, quiero ser muy enfático, que no se le vaya a ocurrir a Aurelio querer hacer su propio reino cuando ya existe un reino, hermanos. ¿Sí me explico? Que no se le vaya a ocurrir. Ahora, con este movimiento del Brexit, ¿sí?, de la salida, en este caso de Inglaterra, de la Unión Europea, lo único que se está viendo, hermanos, es prácticamente el cumplimiento del último reino que iba a ser dividido, diezmado,
derribado. Recuerdan que iba a tener hierro, pero mezclado ¿con qué? Con barro, y que iba a ser frágil, en parte iba a ser duro, en parte iba a ser fuerte, pero a la vez iba a ser frágil. Entonces nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Dice que la cabeza era de oro, los brazos y el pecho de plata, las entrañas dice que de bronce, y de ahí vienen las pantorrillas, y después los pies y los dedos, y comienza a haber una descripción del material con el que se iba a componer cada reino. Y recuerda, una vez que el hierro y el barro se unieran, pues no hay aleación en ellos, pero en fin, ellos solamente están para cumplir la profecía. Y créeme, hay gran consternación. El que Inglaterra se salga de la Unión Europea, prácticamente para el estudioso de las Escrituras, solamente es una señal, una confirmación de Jesús viene pronto. Porque ahí prácticamente en el Daniel 2 nosotros vemos cómo se describe qué es lo que de alguna manera tiene que ver la estatua, y obviamente en la pequeña piedra que es desprendida y que desmenuza todos esos reinos, y que no va a tener sucesor, sino que ese reino va a ser un reino sempiterno, al cual obviamente el pueblo de Dios ya pertenece. ¿Cuántos alabamos a Jesús, hermanos? Entonces es muy importante que ninguno de nosotros esté fuera de contexto, que nosotros no estemos haciendo planes fuera de Cristo. Por eso el Señor mete 70 individuos y de ahí divide las naciones en 70, y de ahí comienza Él a hacer una obra hermosa a lo largo de la historia de las Escrituras, y nosotros pues tenemos que ser agradecidos porque Él se acordó de nosotros. Sin tener parte ni suerte. Niños, no piensen que de alguna manera tenían el derecho, tenían ya ganado el haber nacido en un hogar piadoso. Antes bien, den gracias a Dios, porque es parte del plan de Dios. Amén. Es parte de lo que Dios ha estado planeando para poder establecer su reino, y obviamente para bendecirnos a nosotros si somos obedientes y agradecidos con el Señor. Así es que, hermanos, vemos en el Éxodo capítulo 1, verso 8, que hay un incremento, pero comienza a desarrollar una situación, y dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Dice ahí: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Hay una nota muy importante para nosotros. Lo que parecía para los judíos como un lugar de satisfacción, de descanso, de cuidado, de alguna manera de confort, vino prácticamente a ser un lugar de aflicción. Recuerda, ¿por qué entraron ellos a Egipto? Por la gran hambruna que hubo en el tiempo de José, su padre. Ellos entran con 70 individuos, se comienzan a multiplicar. Gosén es una tierra de alguna manera de refugio, de protección, porque aun cuando cayeron los juicios, cuando había tinieblas en Egipto, había luz en Gosén, había una bendición. Pero hermanos, lo que parecía que era una bendición, cuando nació otro rey que no conocía a quién, a José, que ignoraba, y muy seguramente en su soberbia ignoraba voluntariamente. Porque yo te pregunto, ¿a poco crees que sus ancestros no le han de haber contado qué hizo el gran siervo de Dios, José? ¿No le habrán contado? Claro. Si a nosotros de alguna manera, ¿cuánto tiempo ha pasado de que vino Cristo y no nos han contado qué hizo Cristo por nosotros? Y aunque hay muchos malagradecidos, muchos de alguna manera renegados que no quieren aceptar el testimonio de Cristo, bueno, pero eso no los excusa, no los exime de culpa. Entonces es muy importante. Este faraón se levanta, y lo que para ellos fue un lugar de bendición se convirtió en un lugar de aflicción. ¿Sí? El título del estudio es: ellos los amargaron. ¿Y cuántas veces no sucede así? Alguien prácticamente se casa con alguna droga y al principio parece ser un lugar de bendición, ¿verdad? Pareciera que todo iba bien, pero a la postre se convierte en un lugar de aflicción. Y el vicioso, el alcohólico,
el degenerado ya no sabe qué hacer, quiere huir, pero ya no se puede. Algo le ha caído a su vida. Comienza el matrimonio, comienza como en una luna de miel, pero dice que se levantó otro rey. Y hay veces si alguno de los dos deja de ver al rey del cielo, se olvida de José, pues es obvio que se va a levantar otro rey. Y pues digo, aquí nada más hay dos más que Cristo y el diablo. Y lo que comenzó como un lugar placentero, prometedor, ¿en qué termina, hermanos? En una maldición, en una carga muy pesada, en un se te echó el otro buey y un solo buey pues va jalando ahora el arado y va arrastrando y va llorando y dice, ay, es que me engañó el bribón o la muy frívola, se olvidó del pacto que teníamos. Pues hermanos amados, tengamos muy presente esto, porque reitero, como trataron a la iglesia del Antiguo Testamento, van a tratar a la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces es muy importante, se casa con algún pecado, se casa con alguna mala práctica, un mal hábito, y lo que comienza como placer al rato termina como aflicción. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender, cuando se levanta un nuevo rey que no conoce lo que se hizo por su pueblo, entonces todos aquellos que de alguna manera alguna vez les amaron, tú has llegado a leer libros que tienen que ver con el Holocausto o el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos fueron perseguidos. Muchos de ellos que fueron benefactores de esos pueblos, ¿sabes qué sucedió cuando los alemanes llegaron a esos lugares? Los mismos ciudadanos, sus mismos vecinos, por así decirlos, los corrían. En Polonia, en Holanda, en Hungría, corrían prácticamente a los judíos, largo de aquí, seres horribles, perversos, y los corrían, hermanos, de tal manera que los que un día los albergaron, los que un día de alguna manera dijeron, cuánto beneficio ha traído fulano de tal, sutano de tal, terminaron aborreciéndoles, porque se levantó otro rey que no conocía prácticamente lo que José había hecho por su pueblo, en este caso por los egipcios. Así es que, mis amados hermanos, cuando muere José se les olvida lo que había hecho. Y hermanos, es una realidad, que Dios nos ayude para que a nuestros hijos no se les olvide lo que la abuela o el abuelo hizo. Porque una vez que muere el abuelo o la abuela, se levantan malcriados que no alcanzaron a convertirse. ¿Y sabes qué va a suceder? Se van a olvidar que el abuelo vio por ellos, por sus padres, cuando eran alguien, en este caso infantes, desprotegidos, debilitados. Y comienza a haber pelea, pleito entre las familias, y ya los de este lado agreden a aquellos y los de allá reclaman derechos, y a final de cuentas ninguno metió nada, fue el abuelo el que se rajó el lomo, pero todos están reclamando. ¿Por qué? Porque no conocieron realmente cómo comenzó, en este caso, a construirse o la iglesia, el inmueble donde se reúne la iglesia, o la casa, o lo que tú quieras, hermano, lo que tú quieras. Pero es muy aplicable todo esto lo que aconteció en ese lugar. Por tanto, hermanos amados, vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos 6:10, por favor, para que nosotros podamos estar muy atentos, porque ya vemos que los hombres suelen olvidar, ¿verdad? Se levanta alguien más y sencillamente, a mí qué me importa lo que haya hecho fulano, yo voy a hacer como a mí me dé la gana. Pero vemos aquí en el libro de Hebreos 6:10, por favor, dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Puedes tú amar, servir, negarte, darte por tus hijos? ¿Puedes tú amar, servir, darte por los hermanos? ¿Puedes tú amar, servir y darte por la empresa a la que tú de alguna manera prestas tus servicios? Pero déjame decirte, a ellos se les olvida muy fácilmente. Si se le olvidó a este rey y a todos los de esa generación, bueno, ¿por qué no se nos ha de olvidar a nosotros? ¿Sí me explico? Por eso cometemos un grave error cuando estamos de alguna manera poniendo nuestra confianza en los hombres. Aquí nos dice en quién debemos nosotros de poner nuestra confianza. Vamos a leerlo de nuevo, por favor. Porque Dios no es injusto. ¿Para qué? Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos
y sirviéndoles aún. Gloria a Dios, hermanos. Sirvan a Dios. Entiendo que en nuestro servicio los santos se benefician, ¿verdad? Y entiendo que cuando amas a Dios, pues sigues sirviéndoles a pesar de que no te lo puedan reconocer o hablen de ti o te apuñalen. Tú sigues sirviendo. Pero una cosa es real. Cuando haces esa obra por amor a Dios no se le olvida. ¿Y sabes qué? Cuando seas anciano, va a haber alguien que vea por ti. Porque a Dios no se le olvida. Pero si tú lo hiciste para quedar bien ante el pastor, pobre de ti, ya comenzaste mal. ¿Sí me explico? Porque a lo mejor el pastor te va a agarrar y te va a empezar a quitar la pura lana y a él qué le importa lo que pase contigo. No, hay que hacerlo por amor a Dios. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Por amor a Jesús nada más. Y en esa actitud se beneficia el pastor, se benefician los hermanos, se benefician los vecinos, todo mundo se beneficia. Eclesiastés 9:5, por favor. Vemos nosotros la actitud que hay entre los hombres. Por eso José representa muy bien a nuestro Salvador, a nuestro amante Salvador Jesucristo. Un hombre que se dio por su generación, un hombre que perdonó con la gracia de Dios las pilladas, las traiciones de sus hermanos, las hipocresías. Y vemos ahí Eclesiastés capítulo 9, en el verso 5, dice así: ¿cómo actúan los hombres? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. La gente se olvida. 9:15, por favor. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Ahí está la manera de proceder de la raza caída. Amén. Entonces nuestra gran actitud, nuestra actitud que debemos de tener es servir al Dios del cielo. Apocalipsis 14:13, por favor. Dice así: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Una actitud adecuada. José les sirvió con una actitud adecuada al final hasta los huesos. ¿Recuerdan, hermanos? Sus huesos fueron llevados a Canaán, enterrados allí, una santa sepultura, hermanos. Y dice que este rey no conocía a José. Se levanta un imprudente rey que no conocía al Señor tampoco. De hecho dice primera de Juan 4:20, hermanos, que en su actitud de descuidado, al no reconocer lo que se había hecho por él, en este caso, porque yo creo que si no hubiera José, seguro que si no hubiera José actuado, pues ni este hombre hubiera nacido, porque todo Egipto hubiera perecido. Mas ve la actitud del corazón de los hijos de los hombres. Primera de Juan capítulo 4, verso 20. Hay que temer a una persona que se olvida fácilmente de los favores. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, juntos, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces debe de dar miedo, ¿verdad? Cuando veas un individuo, un adolescente malcriado, que se le olvida fácilmente lo que han hecho por él, hermano, es seguro que tampoco tiene en su corazón a Dios. Y si ni siquiera tiene temor de Dios, mucho menos lo tendrá de los hombres. Amén. No se te ocurra encargarle: ahí te encargo a mi niño. No se te ocurra, hermano. Cuídalo tú, porque no tiene temor. ¿Cómo puede amar a Dios a quien nunca ha visto? ¿Cómo? Entonces hasta aquí, amados hermanos, vemos, entran 70, José está allí bendiciéndolos, Dios los va a visitar. No hagan aquí provisión, júrenme que se llevarán mis huesos. Pasan 200 y fracción de años y de repente muere José. Y se levanta el pueblo. Dios, al ver que había muerto la mano, el objeto de la bendición, entonces comienza a multiplicar al pueblo. Pero también se levantó un rey que no conocía lo que José había hecho. Y ahí comenzó la escaramuza, hermanos. Porque este rey perverso, al no conocer a José, pues era obvio que este hombre iba a comenzar de malicioso. Y dice que las cosas que él temía, por favor, en el verso 9, si vamos al verso 9 de ahí, en este caso de Éxodo 1, él temía sobre una promesa que se había hecho. Dice: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Pero hermano, ¿no se oye decir que los judíos estaban de rebeldes, o sí?
No se oye decir que se estaban sublevando. Yo todavía escucho en el tiempo de Jesús que estaban los celotes. Esos celotes estaban desquiciados, hermano. Esos traían una daga árabe ahí clavada en sus enseres y de repente se metían cuando había algún movimiento político y así iban a asesinar a alguno de los que ellos consideraban sus enemigos. Enseguida que el hombre pasaba, arengaba, y a la hora de pasar por donde estaba la multitud, brincaban y lo asesinaban, hermano. No tenían entrañas estos hombres. Pero en el tiempo de José, pues no se ve que estos hombres fueran revoltosos, ociosos, viciosos. No. Ahí estaban los judíos tranquilos esperando la liberación. Y dice que se levantó este rey y te empieza, posiblemente había escuchado de la promesa, porque yo pregunto, ¿recuerdan cuando Abraham fue llamado por el Shaddai y le dijo, Señor Jehová, ¿qué me vas a dar si solo tengo este damiselo llamado Eliezer? Sal y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será el número de tú. ¿Era una promesa o no? ¿Se cumplió o no? Se tenía que cumplir, hermanos. Esos son los planes de Dios. Entonces tu familia tiene que ser salva porque son los planes de Dios. ¿Cuántos le creen, hermanos? Tienes que creerle. Puede pasar el tiempo, sí, no importa. Quizás no lo veas. Hermano, no es realmente nuestro interés verlo. Nuestro interés es que le honren a Dios y que estén del otro lado. Si nos deja ver Dios, qué bueno. Y si no nos deja ver, también qué bueno. Pero una cosa es real. Él lo prometió, Él lo cumplió. Pudo haber pasado el tiempo, mas sin embargo ahí vemos que crece Israel en Egipto, pero es prácticamente, dice que más fuerte, se multiplica, ese método por el cual Dios comienza a expandirlos. Es hermoso verlos como de alguna manera toman fuerza, pero pues este faraón pues nada tonto, porque comenzó a agravar su estancia en ese lugar. Dice que vamos al texto, por favor, en el verso capítulo 1, en el verso 11, capítulo 1, verso 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Dice que estos hombres les pusieron grandes impuestos, grandes tributos pusieron sobre ellos. Dice que pusieron cargas que los afligían, cargas que los llevaban a ser esclavos. Hasta se parece a los de nuestra generación, nada más que con métodos diferentes, dardeados por todos lados. Y si no tienes un carro así, si no tienes la nariz así, si no tienes los ojos así, si no paseas así, si no vacacionas así, entonces no eres feliz. Y todo mundo tiene que estar trabajando como animal, y dicen no nos alcanza, y queremos, y queremos, y queremos, y esclavos, y esclavos, y esclavos. ¿Y cuándo se acuerdan de Jesús? Yo pregunto. ¿Cuándo se acuerdan de sus almas? Nunca. A estos les pusieron ese tipo de cargas. Los afligieron tremendamente al grado de que les estaban haciendo esclavos. Este pueblo era un pueblo industrioso, laborioso, hermanos, para los egipcios. Dice que de alguna manera construyeron ciudades, ¿sí? Ciudades donde de alguna manera estaba la evidencia de que no eran flojos, de que realmente eran productivos. Mas sin embargo, hermanos, estos comisarios de los tributos, dice que estuvieron sobre ellos afligiéndolos y haciendo que su carga, no solamente que fuera una carga pesada, sino que fuera una carga severa su carga, y de mucho beneficio, pero su alma estaba amargada. Por favor, siguiente verso. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Cuando hubo la persecución ahí en el libro de los Hechos, ¿qué sucedía con el pueblo? Se multiplicaba. ¿Y cuál era el temor de los rabinos? ¿No les mandamos que no hablen en ese nombre? Mirad, ha sido hecha señal manifiesta. Este hombre era paralítico de nacimiento y tuvo que participar, intervenir un hombre llamado Gamaliel, sabio. Dijo, espérense, hermanos, miren, si este movimiento, esta chusma, pues es nada más movimiento de ellos en su soberbia, se va a desvanecer. Acuérdense de Teudas, acuérdense de los otros revoltosos. Pero si es de Dios, tengan cuidado que no vayan a estar peleando contra Dios. Y hermanos, ¿quién pudo parar esa expansión? Nadie. Por eso te estoy diciendo que necesitamos estudiar la historia de la iglesia del Antiguo Pacto para ver nosotros cómo Dios va a estar trabajando con nosotros. Ahora, dice que entre más los afligían, ¿qué dice? A ver, hermanos, yo personalmente lo puedo decir con conocimiento de causa.
Yo he visto hermanas cuyo marido les da unas palizas, o que no les da de comer, o que no les pasa el gasto, o que anda de cochino haciendo cosas, y están fervorosas. Pero he visto unas que les dan gasto, les dan de todo, las traen bien vestidas, bien paseadas, y están bien tibias. ¿Dónde estará la diferencia? Yo pregunto. Ahí dice, pero cuanto más que, ahí está la diferencia. El que la lleva tranquilita, pues ¿de qué tiene que preocuparse? ¿De qué va a ayunar? ¿De qué se va a lamentar? ¿Ayunar para él? Es desconocido, ¿cómo crees? Pues come 4 veces al día. Son las 9 y ya siente que se está, ay, me estoy desmayando. ¿Cómo crees? No está afligido, él no está afligido, él, el diablo, ni lo ve. Pero hermanos, a los que afligen ni siquiera tienen que ayunar, se les va el hambre, ¿cierto o no? Comen, no tengo hambre, y llore, no tiene hambre. Pero están fogosas, hermano, fogosos. Preocúpate, hermano, si te está yendo bien. Preocúpate. ¿Te va bien? ¿Cómo te va? Me va bien. Ah, caray, siempre que lo veo, ¿cómo te va? ¿Le va bien? Es preocupante. A nosotros como pastores, meter la bayoneta en la máquina y sacar, ¿cómo te va? ¿Me va bien? Oh, caray, pues estamos en el mundo y el diablo tiene guerra y ha descendido con gran furia, ¿y le va bien? Algo anda mal, ¿cómo que le está yendo bien? Si el pueblo de Dios está siendo afligido, el pueblo de Dios está siendo oprimido, ya queremos que Cristo venga, ¿no dice el Espíritu en el libro de Apocalipsis? Sí, ven, Señor. El Espíritu y la iglesia dicen ¿qué? Ven. Y porque se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, y tú tienes que estar de alguna queriendo que no se apague el amor, porque está pasando algo en el ambiente, ¿cierto o no? Dale gracias a Dios, hermano. A lo mejor duermes poco, a lo mejor comes puros frijoles, o hay veces tortillas duras, o hay veces ni siquiera comes ni siquiera una comida al día. Da gracias a Dios. Es plan de Dios. Es la manera como Dios permite. ¿Tú crees que Dios no sabía que se iba a levantar otro rey que no conociera a José? Claro que lo sabía, pero era obvio, hermanos. Tenía que afligir el pueblo, porque cuando afligió al pueblo, ¿qué hizo el pueblo, hermanos? Clamó. Y no dice el canto, orando sin cesar, venceremos. Orando sin cesar, venceremos. Habla acerca de que si el pueblo comienza a clamar, el Señor va a contestar, ¿no? Entonces, hermanos, vemos solamente aquí que el agravio de Egipto, de este rey para con el pueblo, lo único que hizo es de alguna manera avivar, multiplicar. Y pues, aunque estos hombres traían un espíritu de alguna manera quebrantado, porque mira, si nos damos cuenta, rompió su espíritu, les robó a ellos, a muchos que no estaban conscientes, hermanos. Nosotros tenemos, ¿recuerdas cuando vimos la historia de Job? ¿Qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Y decíamos nosotros algo, mira, cuando Dios nos ha tratado re bien, nos ha tratado bien, hermano. ¿O alguien lo han tratado mal? La verdad, no. Pero para la sanidad de nuestra alma es que debemos de contabilizar los beneficios pasados y los beneficios presentes. ¿Para qué? Para que el corazón diga, ay, ya es mucha miel, ¿no? Como que hace falta un poquito de ajenjo, ¿no? ¿Sí me explicó? Pero si no contabilizas los beneficios del pasado y los presentes cuando te dan ajenjo, ¿por qué a mí? Oye, ¿por qué a mí, Señor? Pero yo, ¿por qué? Te empiezas de quejoso. Pero cuando contabilizas es perverso. Estaba yo de borracho, metiendo muchachas a diestra y siniestra, rompiendo corazones, haciendo maldades. Y ahorita tantito Dios me recargó la mano y ya me quiero amargar. ¿Cómo puede ser posible? ¿Sí me explico, hermanos? Entonces nosotros tenemos que entender estas cosas para que de alguna manera nuestro corazón no se queje. Porque estos hombres, los egipcios, vinieron y rompieron en los espíritus de estos hombres. Les robaron todo. Prácticamente fueron ingeniosos y arruinaron su salud, les acortaron los días. Estos hombres, ¿cuál era el objetivo? Si su temor era que iban creciendo, ¿cuál era el objetivo de ellos? Disminuirlos. ¿No es cierto que hasta les dijeron, si fuera niña, que viva, y si fuera varón, ¿qué dice? Mátenlo. ¿Por qué crees que les daban? ¿Por qué los alemanes no les daban de comer a los judíos? Los querían matar de hambre. Sí. O sea, un estadista dijo, bueno, ¿cómo pudo ser posible que se asesinaron 6 millones de judíos? Es lo que dicen, 6 millones de individuos ahí en los campos de concentración. Los alemanes eran un puñado. ¿Cómo pudo ser posible que esos 6 millones no pudieron rebelarse? Bueno, hermanos, estratégicamente estaban rompiendo su espíritu.
Estratégicamente les estaban robando la ilusión. Estratégicamente estuvieron prácticamente acortándoles, rompiendo su salud y acortándoles sus días para que se disminuyeran, quitándoles el coraje, el deseo por casarse. Porque hermano, cuando empieza a ver maten a los niños, pues la gente empieza a decir, no, pues yo para qué me caso, pues yo para qué entonces engendro, pues yo para qué tengo hijos. Cuando el mandamiento es fructificad, llenad la tierra, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Amén. ¿No es cierto que el mandamiento es id por todo el mundo? ¿Qué dice? Haced discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he mandado. ¿Es disminuir? ¿Es encerrarnos aquí en cuatro paredes? ¿O es salir? Salir. Es multiplicarnos. Pero el diablo sabe cómo le puede hacer. Entonces vemos que los obliga prácticamente pues, a renegar, a desertar. Y los israelitas se están multiplicando y entre más los afligen, más se multiplican. Y los tiempos de aflicción prácticamente, vemos Hebreos 5:8 por favor, son buenos tiempos hermanos, son buenos tiempos. Estaba viendo un video de un pastor en Chile hermanos, que lo encarcelaron. Pues se dio la ley de los matrimonios del mismo sexo y se paró ahí ante los legisladores y ¡ay, criminales, perversos! Dios va a traer juicio a esta nación. Y ahí estuvo, hermanos, lo metieron a la cárcel. Y le armaron un pandemonium ahí entre los medios de comunicación y todo sobre él, hermanos. Porque obviamente el diablo aborrece, hermanos, al pueblo de Dios. Dice el Hebreos 5:8, por favor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo es entonces que vamos a aprender la obediencia? ¿Estando en una burbuja de cristal? ¿Estando aquí cantando coritos? ¿Sí? Aquí cierra la puerta para que no nos interrumpan. Aquí estamos cantando coritos. ¿Así vamos a aprender la obediencia? No, hermanos. Venimos a aprender y salimos y vamos al mundo real. Y obviamente se te va a levantar la esposa, los hijos ya no te van a querer obedecer, aquella va a decir, pues eres cristiano, no, tú no me puedes pegar, tú no puedes hacer esto. El marido va a decir, pues soy mucho hombre para ti. O sea, tonterías así, hermano, vas a ser afligida, mujer, vas a ser afligido, varón. En tu trabajo te van a poner motes y apodos y se van a burlar de ti. Pero déjame decirte, nada está fuera del control del Señor. Todo está controlado. Si hay alguna enfermedad que te está afligiendo, da gracias a Dios, porque entre más te aflija, más se va a multiplicar tu necesidad de Cristo. Entre más te aflija de alguna manera la enfermedad y vayas decreciendo, más vas a estar más consciente de que eres nada y que pronto te vas. ¿Y sabes qué? Vas a canalizar, porque de hecho en este caso el mandamiento para el pueblo es amar al Señor. ¿Qué dice? Con toda tu mente, toda tu fuerza, alma y corazón. Entonces, más que estar dándole el corazón, la mitad del corazón al mundo y la mitad a Cristo, dices, pues con todo voy a amar a Cristo, como quiera que sea, yo ya me voy. Ya no es mucho el tiempo que yo voy a estar aquí. Salmo 2:1, por favor. Estos tiempos de aflicción, lo único que traen al cristiano es multiplica la oración, multiplica los ruegos, multiplica la gratitud. Está consciente de cada favor. Salmo capítulo 2 verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hay una gran indignación de parte de los egipcios para con el pueblo, porque se están multiplicando y les hacen la vida imposible y están sobre ellos con métodos inhumanos, presionándolos, asesinando a sus niños, poniéndoles tareas injustas. Recuerda que primero les daban una cantidad de ladrillos, pero cuando dijeron, ¿quieren irse? ¿Quieren salir? Pues ahora van a hacer la misma cantidad de ladrillos y no se les va a dar paja. Ahora la paja la van a ir a recoger ustedes. Si es cuando el hombre quiere salir de sus pecados, ¿qué hace el Señor? De las tinieblas. ¿Cómo que vas a dejar mi reino? Pues ahora para que se te quite, ahí te va. Y te avienta cosas, hermano, para que no salgas. Amén. Y si estabas buscando de alguna manera en tu vida de impío un ascender en tu trabajo, enseguida se te va a dar, asciéndelo, porque ahí le van a dar más horas y va a quedar como esclavo. Dale rápidamente, súbelo al escalafón y mételo ahí a trabajar más horas, porque este pillo ya se quiere ir.
Entonces es muy importante, mis amados hermanos, que entendamos prácticamente cuál es la metodología del gran maligno, que dice el libro de Romanos 3:15, por favor, que hay grande maldad en el corazón del ser humano, obviamente inspirado por el gran maligno, capítulo 3, verso 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre, verso 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Entonces vemos al gran faraón, al que no conoció a José, al que se olvidó de los beneficios hacia sus abuelos, que rápido se le olvidó. ¿Qué me importa lo que haya hecho José? Yo ahorita soy el mandamás y voy a afligir a estos mugrosos judíos. Y ahí estaba sobre de ellos, hermanos. Entonces, hermanos, recuerden, el libro de Génesis nos dice que cuando cae nuestra madre se comienza una pugna, y entonces el Señor dijo: voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Amén. La simiente de la mujer y la simiente del diablo, la semilla. Y vemos aquí cómo la semilla de la mujer es prácticamente pisoteada, humillada, lacerada, violada, perseguida, y allí está el Eterno obviamente permitiendo. Recuerda, lo más que iba a poder hacer la serpiente es morder el calcañar, pero Cristo se había levantado poderoso, y Cristo iba a ser prácticamente la liberación de su pueblo. Es la liberación. Apocalipsis 17:6, por favor. ¿Cómo está tu vida en esta noche, hermanos? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Una gran pugna, un gran pleito que hay entre un reino y el otro reino. Amén. Pero es importante, hermanos, terminamos. Número 1, todo lo que nos pueda pasar, si va de la mano del progreso del evangelio, hermanos, es para nuestro bien. Amén. Todo está planeado. No hay que salirse del contexto. Ya sea que engendres, ya sea que plantes, ya sea que derribes, ya sea que te cases, ya sea que te muevas de ciudad. Hermanos, si lo haces en el contexto del evangelio, el Eterno estará velando por ello. Y es una realidad, dalo por hecho. Dios va a permitir aflicción. Entiéndelo, hermano, para que no suceda lo que dice Pedro: no os extrañéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa misteriosa estuviera pasando. No, cuando empiece a venir la enfermedad, la persecución, la escasez económica, que te corran de tu trabajo, que empiecen a encerrar gente por predicar la palabra, pues no te espantes, ya sábete, es por causa de que el evangelio está siendo establecido. Amén. Entonces nada más por eso. Pero a resumidas cuentas, por favor, San Juan 14 terminamos. De la mano, ¿sí?, en una similitud a lo que prácticamente hizo Dios con el pueblo, ¿sí? En la 4ª generación dice: tu pueblo, tus hijos volverán a Canaán, y Canaán figura del cielo, tierra prometida. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, se fue José, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y luego dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Amén. La puerta es angosta y el camino muy estrecho. Y en este mundo tendréis aflicción, pero confía, Jesús ha vencido al mundo. Amén. Entonces nosotros, siendo pueblo de Dios, tenemos que, dice la Escritura, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Andemos en luz. Cuando se anda en tinieblas, se anda en tinieblas porque hay ignorancia de la voluntad de Dios. Cuando Jesús se acerca y nos muestra su luz, entonces entendemos: ah, caray, así es esto, así es esto. Empieza a caminar como Dios te está marcando. Y entonces tú vas a andar
en luz. ¿Y sabes qué? Vas a tener comunión con otros que piensan igual que tú. ¿Sí me explico? Casi la mayoría de las personas, cuando les pasa alguna situación por falta de luz, se quejan, lloran. Me dijo una mujer: he aprendido, cuando me pasa algo, antes decía ¿por qué a mí? Ahora aprendí que no hay que decir ¿por qué a mí? Más bien, ¿qué me quieres enseñar a mí? Dice, la cosa va mejor. Entonces, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, coinonía. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies, hermano. Murió José, se levantó otro rey. Jesús murió hace 2000 años y fracción. Se ha levantado un rey que no conoce a Cristo. El mismo espíritu que entró en el faraón cuando llegó Moisés y le dijo: Jehová el Señor dice así, deja ir a mi pueblo. Yo no sé quién es Jehová, yo no conozco quién es Jehová, yo no voy a dejar ir al pueblo. Es lo mismo, el mismo diablo se ha levantado y dice: no, yo no conozco qué es lo que dice Cristo, a mí qué me importa. Yo me llevo a estos individuos al mismo infierno conmigo. Cierre sus ojos, por favor. ¿Cómo está su vida hoy? Quizá tiene un patrón muy encimoso, muy hostigoso, muy demandante. Quizá tiene una esposa que no tiene las virtudes de las que habla el libro de Proverbios con respecto a la mujer virtuosa. O quizá su esposo no es un esposo como el que dice Pedro, que la trata como un vaso frágil. O quizás explotó su vida en tantas pasiones que quedó esclavizado y ahora que viene a Cristo le cuesta mucho trabajo aceptar que eso que le causaba alegría, gozo y satisfacción es algo que lo aparta del Señor y que la Biblia le llama pecado, alta rebelión y no defectos ni cosas ligeras. Pero yo le digo en esta noche, independientemente cuál sea la aflicción, entienda, es buena, porque la palabra de Dios dice: ay de los que ríen porque llorarán. Mas sin embargo dice la Escritura: bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Así es que si la estás pasando difícil, pues vete preparando, porque el consuelo es lo próximo que viene. Si sientes que ya no puedes, ve tomando fuerzas, porque el consuelo está pronto a llegar. Si estás a punto de tirar la toalla, no la arrojes, porque si la arrojas se termina la pelea. El referee sencillamente dirá: se acabó, arrojaron la toalla. No, no la arrojes. Aguántate, niégate, humíllate, echa mano de la vida eterna, echa mano de Jesús, búscalo, llórale, suplícale, que Él será bueno en asistirte. Dice la Escritura que no podemos ser tentados, nunca Él va a permitir que seamos tentados más de lo que no podamos soportar. Entonces, las costumbres de los pueblos, como la libre expresión, la libertad que solía haber va a cambiar. Es normal, se ha levantado un rey que no conoce lo que Dios ha hecho. Pero da gracias a Dios, porque hay una promesa: entre más los afligían, más se multiplicaban. Con mano fuerte de Egipto les sacó, les puso en libertad. Con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en el desierto les cuidó. Así también conmigo hizo el Señor. A mí también me libertó. Él ha tenido cuidado. Se fue nuestro Cristo, pero recuerda, así como había partido José, el Señor hizo que se multiplicaran. Y recuerda la promesa de Cristo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendrá.
Y las obras que yo hago, ustedes las harán mayores, porque yo voy al Padre. Gloria a Dios. No nos dejó huérfanos, no nos dejó abandonados. El que Él se haya ido no significa que estemos desolados, en un estado de desolación. No, solo por un poco tiempo. Le dijo a los discípulos: vosotros tendréis tristeza y el mundo se alegrará, pero solo por un poco de tiempo. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Ánimo, hermanos. Y yo quiero hacer un llamado al que sabe que su corazón por naturaleza es desobediente y que por más que ha querido caminar con Dios, le brincan sus pecados. Y por más que ha dicho: el Señor es mi Dios, Él es mi pastor, mas sin embargo su comportamiento es de cabrito más que de oveja. Es factible nacer de nuevo por el poder del gran Dios. Solo reconoce que no puedes. Deja de justificarte y deja de cambiarle el nombre a los pecados. No son errores, son alta rebelión, porque esa es la naturaleza de nuestro corazón. Pero dice que se multiplicaban. Dice la Escritura que donde abundó el pecado, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Gloria a Dios. Sabe que no podemos, entonces la gracia sobreabunda. Con mano fuerte del mundo me sacó, me puso en libertad. Con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en este mundo me cuidó y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro voy a estar. Con gran paciencia nos ha pastoreado, hermanos. La liberación está a la puerta. Las profecías se van cumpliendo vertiginosamente. Y el Mesías irrumpirá en cualquier momento para venir a reclamar lo suyo. Apresúrate, ya no camines por el camino espacioso, ya no andes por ese lugar donde todo se permite, donde todo se vale, donde todo mundo piensa que Dios es amor y que Él perdona lo que sea. Y es una realidad, Él perdona lo que sea, pero Él también da poder para no volver a caer. Por algo le dijo al ciego: vete y no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Por algo le dijo a la adúltera: ni yo te condeno, vete y no peques más. Mano fuerte de Egipto les sacó, les puso en libertad. Con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en el desierto les cuidó.
Él le dijo a Nicodemo: así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y si fuere levantado, a muchos atraeré. Porque Jesús sabe que no podemos, por eso ofreció su vida en la cruz del Calvario, para que todo aquel que se siente herido, que se sienta picado por la serpiente, corra, salga del campamento y vaya a la cruz del Calvario, ahí donde estaba ese estandarte, esa serpiente de bronce levantada en alto. Dice que todos los que llegaban ahí, que habían sido mordidos por la serpiente, dice que miraban en obediencia, en fe, y eran sanados, eran salvados. Ahora no es diferente. Mira a Cristo, míralo, lleno de amor, lleno de compasión, lleno de ternura. Sabe que no puedes, sabe que no puedo, sabe que soy prácticamente muy débil, muy frágil, soy sujeto a pasiones, y por eso se ofreció en la cruz del Calvario, tu hermano mayor, tu Señor, tu amante Salvador, el que estuvo dispuesto a dejar las 99 para ir por ti, el que estuvo dispuesto cuántas veces en pecados horribles, en blasfemias, en rebeliones, en maldiciones, en un renegar de Cristo, en decir yo no quiero nada con Él, mas sin embargo no le doblegaron el espíritu. Ahí estaba detrás de ti, esperando el momento adecuado para poder salvarte. No tengas desconfianza, acércate a Él. Dice la Escritura que ninguno que fuere traído a Él es echado fuera. Hoy reconoce: te necesito, yo te necesito, Señor. La verdad es que estas aflicciones me están matando, y yo, más que verte, Señor, ver estas aflicciones como una oportunidad para ver tus milagros, para verte como libertador, como proveedor, como sanador. Más bien, Señor, pareciera que se abre una oportunidad para renegar de ti, para blasfemar, para ya no querer nada contigo. Recuerda, hermano, Cristo, aunque era hijo, por la aflicción aprendió la obediencia, y nosotros somos cristianos por causa de Él, porque Él es el ungido, nosotros somos sus seguidores. ¿Por qué habríamos de ser tratados diferentes? Pídele perdón por las veces que te has quejado, por las veces que has murmurado, por las veces que has exagerado y has dicho: es muy grande esta prueba. Cállate, hermano, cállate, no sea que de verdad Dios te traiga una prueba más grande y ni siquiera te dé oportunidad de murmurar. No, hermano, lo que te está pasando y lo que me está pasando a mí no es nada grande. Todo está en control. Y así como Dios regula la cantidad de gotas y la fuerza con que caen del cielo y no hacen daño a la hierba que la bebe y que produce esa tierra, hierba provechosa, asimismo los tratos que están sobre tu vida no son muy exagerados, solo son para que tú seas perfeccionado, para que tú aprendas obediencia, para que tú aprendas a valorar lo que es servirle al faraón y lo que es servirle al poderoso de Israel. Velo en la cruz, ahí velo, soportando por ti, esperándote a que llegues a Él, volviéndote a Él. Para eso vino. Damos gracias a Dios que no fuimos traídos a la vida mientras estaba la ley en su auge, en su apogeo, porque seguro que nos hubieran ya matado desde cuando. Damos gracias a Dios que la dispensación en la que nos tocó nacer es la de la gracia. La ley decía: haz esto y vivirás. La gracia dice: Jesús hizo esto en la cruz del Calvario y tú por fe vives. Así también conmigo hizo el Señor. A mí también me liberó. Gracias, amado Padre. Bendito sea, Señor, por Jesucristo.
Bendito eres por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias y pedimos, Señor, que escuches la oración del pecador. Que hoy que reconoce, Señor, que ha agraviado tus leyes, que hoy que reconoce, Señor, que te necesita, que la mano de la gracia venga sobre de él para remover la piedra que nadie pudo haber removido, Señor, excepto tu gracia, tu amor, el poder de tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, sálvalo e inscribe su nombre en el libro de la vida. Y de tu pueblo, Señor, que se siga multiplicando y fortaleciendo, sabiendo que en breve vas a regresar por nosotros. Y ni aun los huesos nuestros quedarán en tierra, porque la resurrección juntará el alma con el cuerpo. Y como dice Pablo, estaremos para siempre contigo en los aires. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.